El Senado de la República va a impugnar la resolución que promovió el ministro Alberto Pérez Dayán para que se suspendiera la aplicación de la ley de remuneraciones que establecía los salarios para los servidores públicos el próximo año. Por eso contactamos a Martí Batres, presidente de la Cámara de Senadores. ¿Qué tal, Martí? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias, Bien, Martí. gracias. ¿Cómo va a ser esta impugnación? ¿Cuál va a ser la ruta, Martí? Bueno, vamos a hacer la impugnación ante la propia Corte. Ajá. Y vamos a plantear que la Corte no puede suspender ninguna ley que haya sido cuestionada por una acción de inconstitucionalidad. La ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la propia Constitución prohíbe suspender leyes cuestionadas por acciones de inconstitucionalidad. No hay soporte alguno para esa decisión. Ajá. Es una ilegalidad más. Una Por lo ilegalidad. tanto, Ajá. claro, se está violando la ley. Martí, pero muchos pensarían que, bueno, al estar la Corte involucrada, no sé si usted le va a dar la razón o no, o a esas personas, pues muchos piensan, es que es juez y parte, vaya que aquí sí cae, ¿no? Es juez y parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, es juez y parte. Es decir, aquí se cumple con esa frase popular de que no se puede ser juez y parte, pero en este caso ellos están buscando resolver la propia impugnación que ellos promovieron. Es decir, que ellos resolverían su propia solicitud. Evidentemente que aquí no hay imparcialidad posible de ninguna manera. Senador Martí, buenas noches, pero en realidad no procedería, pero Pérez Dayán pide la suspensión, entiendo, para salvaguardar los derechos fundamentales, es decir, al parecer él se está basando en el primer artículo de la Constitución para poder pues quitar esta ley o detenerla por lo menos, ¿no? Pero no puede hacerlo, porque esa es una interpretación. Sí. Y el texto de la ley es clara. Pero el derecho fundamental de los... Hay un principio jurídico que señala, principio general del derecho, pero que donde no hay distinción, donde la ley no distingue, no hay lugar a distinción. Claro, senador, No pero ahí finalmente había gente que ya estaba ganando un sueldo, es decir, esto sería retroactivo porque finalmente hay gente que ya está ganando cierto sueldo y pues que no podría cambiársele de la noche a la mañana lo que se estaba ya ganando. Pero la propia Constitución, en el artículo tercero transitorio del artículo 127 constitucional, establece el procedimiento y el mecanismo por el cual se harían los ajustes correspondientes. Y esta norma, el 127, entró en vigor desde el año 2009. Sí. Y desde entonces se ha violado esta norma, esta disposición, tanto en su contenido sustantivo como en los artículos transitorios. Que es el que menciona que no deben ganar más que el presidente de la República. Se aumentaron el sueldo de manera anticonstitucional. Entonces, ¿sería retroactivo o los van a liquidar o cómo va a funcionar aquellos que se contrataron a partir de 2010? Simplemente hay que cumplir con lo que dice el artículo 127 de la Constitución. Eso es lo que hay que hacer y nada más. Pero la norma máxima, la norma fundamental es la Constitución. Sí, pero todavía no hay un procedimiento para llegar a esto, senador. Hay un procedimiento que está en el artículo 127, en uno de los artículos transitorios. Sí. Ese es el artículo que hay que cumplir. Sí, Ahora, pero lo que decía es que, todavía no se expide un reglamento, un acuerdo por el cual van a decir, estos van a dejar de ganar tanto y van a ganar ahora tanto, va a ser de manera gradual, va a ser de forma inmediata, eso todavía no ocurre, eso ya está. El artículo tercero transitorio dice todo eso. Bien, ahora, esto está creciendo porque ya no son únicamente los integrantes del Poder Judicial los que se están amparando. Me acaba de llegar una alerta del diario Milenio, el cual señala que un juez otorgó al consejero electoral Benito Nasif una suspensión provisional que impide que le reduzcan su sueldo. Es decir, se están sumando otros actores, Martín. Mira, y además te falta mencionar, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, también. Que es verdaderamente penoso que en lugar de defender el salario como un derecho humano de todos los mexicanos, solo defiende los altísimos salarios de
los funcionarios de la propia Comisión de Derechos Humanos y de otras élites políticas. El salario ha disminuido dramáticamente. El salario mexicano ha perdido el 80% del poder adquisitivo que tenía en 1976. ¿Por qué no defienden el salario de los trabajadores? Ahora, senador... ¿No es un derecho humano el salario de los trabajadores? ¿Ese no les interesa? ¿O solamente les interesa defender el salario de un grupo pequeñísimo que representa el 0.0001% de los mexicanos? Ahora, senador, ¿qué va a pasar con el presupuesto que tiene que presentarse antes del sábado? ¿Esto es una crisis constitucional? ¿Es una crisis entre poderes? ¿O es una crisis de presupuesto? ¿Es una crisis entre partidos? ¿Qué es? No, esto es un proceso de transformación del país. Ya basta de tantos privilegios y abusos. De eso se trata el mandato del 1 de julio. ¿El presupuesto va a salir? Claro que sí. ¿Por qué no habría de salir? El presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados, no pasa por el Senado. Pero por lo que estoy viendo, de acuerdo a lo que dicen y hacen los legisladores, pues por supuesto que veo que va a salir el presupuesto, no veo por qué no salga. Ahora, dice hace unos momentos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que aunque ella pugna por el diálogo entre los poderes, dice que el tema es complicado, el de la reducción de los ministros de la Corte, porque también hay una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil que les bajen los sueldos. Sí, pero como se decía, hay un artículo tercero transitorio del artículo 27 de la Constitución, sí, que señala el procedimiento para hacer el ajuste correspondiente. ¿No habría ahí una contradicción, senador? No, no hay contradicción. La contradicción está resuelta por la propia Constitución. ¿Y qué Aparentemente hay una contradicción entre el artículo 94 sí, y el artículo 127 de la Constitución. Pero no es así, porque el propio transitorio del 127 constitucional resuelve dicha contradicción aparente. Ahora, ayúdenos a entender también la parte de la autonomía. Se supone que estos tres poderes tendrían que ser autónomos, que ninguno se subordina al otro. ¿Cómo puede resolverse el tema de la autonomía en este caso? Cada quien resuelve en el marco de sus atribuciones. Es decir, de que se apruebe una ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, sí, no vulnera en absoluto la autonomía de los otros poderes. La autonomía no consiste en que ellos se pongan salarios millonarios. Sí. Eso no es la autonomía. La autonomía consiste en que el poder de juzgar lo tiene esencialmente el poder judicial. Sí. El poder de legislar lo tiene esencialmente el poder legislativo. Bueno, entonces, sin embargo, incluso tampoco esto es absoluto, porque por ejemplo, en el proceso legislativo interviene el Poder Ejecutivo, que puede iniciar leyes o puede vetar leyes aprobadas por el Congreso, para ponerte un ejemplo. ¿Sí? Y en el proceso de aprobación del presupuesto, el Poder Legislativo aprueba el presupuesto de todos los entes públicos y de todos los poderes. Entonces, nada de eso viola la autonomía de los poderes. En absoluto no está vulnerada, no está afectada la autonomía del Poder Judicial. Ok, dice usted que no está vulnerada la autonomía, que no hay choque entre poderes. ¿Un enfrentamiento entre Morena y el Poder Judicial? Tampoco. No es así. De ninguna manera. Hay una decisión que tomó el constituyente permanente para reformar el artículo 127 de la Constitución y establecer que el salario máximo es el del presidente de la República. Bien. Punto. Es una decisión del constituyente permanente, ni siquiera del Congreso. Lo aprobó la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los congresos locales. ¿De acuerdo? Y ya, es decir, eso puede no gustarle a algunos, pero finalmente es una decisión del constituyente permanente. Senador Martí Batres, gracias por esa conversación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Martí Batres, presidente del Senado, senador por